Bienvenidas y bienvenidos al podcast de Conectadas, donde amplificamos las voces de mujeres en telecomunicaciones, TIC y el entorno digital. Únete a nosotras y exploremos nuestro decálogo para una transformación digital con perspectiva de género, mientras profundizamos en conversaciones cruciales sobre igualdad de género, inclusión digital y liderazgo en tecnología, de la mano de diferentes expertas y profesionales que comparten sus conocimientos, experiencias y visiones para un futuro digital más inclusivo y equitativo. Ya seas entusiasta de la tecnología, profesional del sector o defensor o defensora de la igualdad de género, este podcast es para ti. Síguenos para escuchar historias inspiradoras, discusiones valiosas y ser parte de una comunidad que se esfuerza por marcar la diferencia. Conectadas por una transformación digital. Bienvenidas y bienvenidos a Conectadas, el podcast que aborda la transformación digital de México con perspectiva de género, es decir, desde la visión, la experiencia y las realidades de las mujeres. En cada episodio ahondamos en uno de los 10 ejes que consideramos fundamentales para avanzar hacia una sociedad digital igualitaria para mujeres y hombres en nuestro país. Y en este episodio vamos a explorar cómo la inteligencia artificial puede ser desarrollada y aplicada con perspectiva de género, asegurando que beneficie a las mujeres y a las niñas. Analizaremos tanto los desafíos como las oportunidades que esta tecnología nos presenta. Y para conversar sobre este tema están nuestra conectada, Ale Lagunes, senadora de la República y fundadora de la Alianza Nacional por la Inteligencia Artificial, la ANIA, y nuestra invitada, Paola Ricaurte, investigadora titular del TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México y experta en inteligencia artificial. Yo soy Elena Estavillo, fundadora, expresidenta y consejera de Conectadas y especialista en inteligencia artificial, género y telecomunicaciones. Para iniciar, escucharemos en voz de Paola Ricaurte una breve cápsula introductoria del tema. En la era digital, la inteligencia artificial está transformando nuestro mundo, desde la automatización de tareas hasta la toma de decisiones en salud, justicia y economía. Sin embargo, esta transformación no es neutral. Los sesgos de género en los datos y algoritmos pueden perpetuar la discriminación. La falta de transparencia y de perspectiva de género en el desarrollo y aplicación de la inteligencia artificial puede generar consecuencias negativas para la sociedad, especialmente para las mujeres y niñas. Es crucial incorporar una perspectiva de género en todas las etapas del ciclo de vida de la inteligencia artificial, desde la recopilación de datos hasta el diseño de algoritmos y la evaluación de su impacto. Así, podremos asegurar que la inteligencia artificial promueva la equidad y no amplíe las brechas de género. Muchas gracias, Paola, por esta introducción que ya nos pone en perspectiva de nuestra plática de hoy. Pues bueno, vamos al tema que nos trae hoy. Desde Conectadas consideramos que es indispensable impulsar una estrategia nacional en materia de inteligencia artificial en la que las mujeres seamos tomadas en cuenta, que seamos actoras protagonistas desde el diseño y la fijación de sus alcances. Una inteligencia artificial que promueva la igualdad, que cierre las brechas de conocimiento y la posibilidad al acceso a mejores condiciones en materia de salud, de educación, de bienestar, de oportunidades económicas para nosotras, para todos y para las generaciones por venir. Los impactos económicos en derechos humanos podrían ser enormes y sin duda lo serán, pero debemos asegurarnos que sean positivos. ¿Cuáles son los principales desafíos y los riesgos asociados con los sesgos de género en la inteligencia artificial? ¿Y cómo pueden estos sesgos impactar negativamente en diferentes áreas de la sociedad? ¿Nos podrían mencionar algún ejemplo? Ale. Pues a mí me gustaría empezar por decir que los sistemas de inteligencia artificial son un reflejo de la sociedad, son un reflejo de lo que somos. No olvidemos que la inteligencia artificial se alimenta de datos. De esos datos que hemos estado nosotros, 5,000 millones de personas alrededor del mundo, alimentando estos sistemas desde hace décadas. Entonces, me parece importante decir que este alimento de la inteligencia artificial, estos datos,
ya traen per se temas de sesgos. Entonces, de origen, esta tecnología ya trae sesgos de discriminación, sesgos de género. Hay un estudio que hizo la Universidad de Stanford donde analizó 133 sistemas de inteligencia artificial y casi el 50% ya tienen sesgos de género. Entonces, la pregunta es, si la inteligencia artificial se alimenta de datos y estos datos que hemos ido alimentando durante décadas ya tienen sesgos, entonces hay que revisar esos datos, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, no solamente es un tema de base de datos, me parece que también hay un tema de representatividad. Los equipos de desarrollo, quienes están desarrollando la inteligencia artificial, 85% son hombres y blancos, ¿no? De países sajones. Entonces, tenemos, creo que, dos grandes retos, Paula, Elena. Uno es las bases de datos que existen, que están alimentando esta tecnología, y por otro lado, la representatividad de mujeres en los equipos de desarrollo de inteligencia artificial. Entonces, me parece que por ahí son dos grandes desafíos que tenemos que observar, debatir y ver cómo se solucionan. Totalmente de acuerdo. Paula. Bueno, en primer lugar, antes de responder, quisiera agradecer la invitación a este podcast. Además, me encanta el título, IA para mujeres. Creo que debería ser como un mantra, así, tatuarnos eso, ¿no? Y luego la oportunidad de estar con ustedes dos, que han sido dos visionarias y vanguardistas en la transformación digital del país. Yo quisiera compartir un poco, tal vez desde la experiencia que he tenido en los últimos años, trabajando desde la innovación feminista y también trabajando desde las políticas públicas feministas, y decir que algo que hemos tratado de hacer es pensar cómo llevamos la discusión sobre los sesgos de la inteligencia artificial más allá, no solamente hablando de los sesgos algorítmicos, para complementar un poco lo que mencionaba Ale, pensar también cómo podemos entender que estos impactos que tiene la inteligencia artificial para las mujeres y las niñas están también a otra escala, están en la escala micro de los algoritmos, de los datos, de los modelos, de las aplicaciones, y están también a una escala macro. Entonces, pienso que para nosotras debe ser muy importante tratar de situar todos estos sesgos y todos estos daños en los distintos niveles, en las distintas escalas. Por una parte, en los sistemas propios de la inteligencia artificial, como mencionaba Ale, ¿no? Los datos, los modelos, las aplicaciones que luego se despliegan, y a veces también en el despliegue se cometen se expresan esos sesgos. Y por otra parte, en esos daños a nivel macro social que se está reproduciendo en términos de distintas violencias para las mujeres que tienen que ver con, por ejemplo, el tema laboral, ¿no? Muchas mujeres son etiquetadoras de datos, muchas mujeres en América Latina son etiquetadoras de datos, que son los que luego sirven para entrenar los modelos y trabajan en condiciones precarias. Y, por ejemplo, el impacto socioambiental también, que impacta a las mujeres que viven en los territorios donde se instalan, por ejemplo, centros de datos. Es decir, ¿cómo podemos pensar en este tema de los sesgos en todas esas escalas? Creo que esa reflexión también debería entrar un poco en el debate. Claro que sí. Yo quisiera agregar también cómo a veces la reacción puede ser un poco de miedo. Bueno, si la inteligencia artificial trae todo esto, entonces un paso atrás y no vayamos a usarla, ¿no? Y esa no debe ser la respuesta, ¿no? Primero, porque entonces invisibilizamos de dónde vienen los sesgos, y los sesgos vienen de la sociedad, es nuestro comportamiento histórico y que se refleja en los datos. Entonces, esta reacción como de temor superficial, pues entonces si no usamos la inteligencia artificial, entonces no va a haber sesgos. Es totalmente falso, ¿no? Este es un espejo, yo también hasta lo veo como una oportunidad. Nos está visibilizando, haciendo conscientes de todos los sesgos con los que hemos actuado históricamente, con los que hemos decidido. Entonces, también es una oportunidad, ¿no? Estos somos nosotros. ¿Queremos seguir siendo esto o queremos cambiar la historia, ¿no? Y también ahí, entonces, tampoco es la solución. Bueno,
como hemos estado así tantos siglos, pues ¿qué pasa si seguimos igual? Bueno, pues sí pasa mucho. Estamos visibilizando injusticias, desigualdades y con estas herramientas tecnológicas podemos cambiar la historia, ¿no? O sea, ahí sí, ese es el poder de la tecnología para contar algo distinto. A mí me parece que esta generación tiene una oportunidad histórica de cambiar la historia de la humanidad. O sea, cuando hablamos de que la tecnología realmente no es ni buena ni mala, los datos que se alimentan, ¿no? Es donde existen estos sesgos históricos. Y digo históricos porque así ha sido. Durante siglos hay preferencia para ciertos trabajos para un hombre. Entonces, si eso ha sido históricamente, los datos van a darle preferencia a un hombre para darle un trabajo, ¿no? Históricamente se ha estigmatizado a la mujer, ¿no? Hay estigmas que, a ver, hemos venido el movimiento feminista tratando de luchar contra esos, pero la realidad es que durante siglos hay estigmas para la mujer. Y esos datos son los que la inteligencia artificial está reflejando. Entonces, sí tenemos una oportunidad histórica para cambiar esta historia. Es realmente, o sea, cambiemos la historia de la humanidad. O sea, podemos generar, cuando yo escucho hablar la inteligencia artificial para el bien, creo que es esto. Es, ok, si así ha sido durante siglos, tenemos la oportunidad de cambiar la historia de las mujeres, de cambiar la historia de los grupos vulnerables, minorías, que históricamente han sido discriminados, y estigmatizados, y tenemos la oportunidad de cambiar esos datos y que la sociedad sea mejor, sea igualitaria, sea equitativa. Entonces, creo que esa es la oportunidad que tenemos de realmente modificar esos datos para que estas tecnologías sean equitativas, no discriminatorias, no profundicen sesgos. Entonces, creo que ahí es donde está esta oportunidad que tenemos hoy. Y como que también hay vías, como dices, pueden ser desde el sector público, desde las empresas que lo desarrollan, desde quienes los aplican, porque no es nada más en los desarrolladores, como ya lo decías, Paula, ¿no? Sino a la hora de desplegar los sistemas también hay incidencia. Entonces, como identificar en todas estas partes qué podemos hacer. Y entonces ahí, ¿qué son las vías que ven para los desarrolladores, para los usuarios, para los gobiernos, los locales, los federales? Porque los gobiernos federales regulan, pero luego los locales aplican, usan la inteligencia artificial. Y también regulan. Y también están regulando. También. Entonces, ¿qué nos dices de esto? Bueno, yo aquí quería compartir, justamente a mí me encanta esta visión de que podemos cambiar la historia. Yo creo que la estamos cambiando. Creo que sí hay evidencia de personas, grupos que están tratando de hacer las cosas distintas, que están tratando de producir tecnologías basadas en inteligencia artificial desde otras perspectivas. Y aquí quería poner el ejemplo pues, de dos proyectos en los que he estado involucrada. Un proyecto de innovación en tecnologías de inteligencia artificial feminista que tienen alcance global, y yo estoy coordinando la región de América Latina y el Caribe. Y en los 3 años que hemos tenido el proyecto, las tecnologías que se han desarrollado tengo que decirlo, son fantásticas. Todos los equipos compuestos por digamos, personas con trayectorias multidisciplinarias, liderados todos por mujeres, desarrollando las tecnologías que necesitamos para nuestra región, en nuestros idiomas, con nuestros contextos, pensadas también cómo hacerlas, digamos, no como se hacen tradicionalmente las tecnologías, pensando en expertos y cosas así, ¿no? Estas personas blancas, estos hombres que mencionaba Ale, sino cómo pensarnos a nosotras como productoras de la tecnología. Es decir, borrar eso de decir, no, que otros diseñen las tecnologías que necesitamos. ¿Cómo nosotras podemos tener las condiciones para desarrollar las tecnologías que necesitamos? Y creo que casos así, y también casos que tienen que ver con iniciativas a nivel regional que se han impulsado desde las políticas públicas feministas para impulsar con recursos, con innovación, con formación, con educación, tratando de cubrir lo que tú decías, todo el ciclo de vida de la inteligencia artificial, no solamente la parte de la aplicación o del despliegue, sino
desde las bases, desde las raíces, cómo hacemos para que más niñas puedan tener las condiciones para que estudien estas carreras que mencionabas también. Hemos sido excluidas históricamente de estos campos. ¿Cómo podemos revertir esas condiciones para que nosotras mismas podamos tener la oportunidad, porque tenemos la capacidad, necesitamos las oportunidades, los recursos para que podamos desarrollar las tecnologías que necesitamos? Totalmente, y esta visión como del ciclo completo de la inteligencia artificial, ¿no? Y ahí caben muchísimas cosas. Y hablando de recursos, por ejemplo, desde en donde las mujeres hemos estado históricamente excluidas en la asignación de recursos. Entonces está la capacidad, está el conocimiento, la iniciativa, la innovación. Tenemos que incidir también en esas partes del ciclo para que las mujeres tengamos esos recursos para desarrollar. Sí, y en este ciclo, creo que de los pilares así más estratégicos es la educación. O sea, hoy, por estigma también, ¿no? Hay esta creencia y hay muchos videos preguntándole a niñas sobre matemáticas. No, yo no soy buena en matemáticas. No, yo voy a estudiar algo de humanidades. Y entonces tenemos que cambiar eso, tenemos que cambiar, creo que es cultural, es también muy cultural, que las mujeres no son buenas para las carreras de ciencias, tecnologías, ingenierías, matemáticas. Entonces, empezando por ahí, me parece fundamental educación. ¿Por qué? Porque si las mujeres estudian carreras STEM, de ciencias y tecnología y matemáticas, van a poder trabajar en estos equipos de desarrollo, vamos a poder ser representadas, ¿no? Cuando una mujer está en un equipo que está desarrollando, hay una visión natural donde puedes ingerir, ¿no? Puedes realmente estar participando con una visión del mundo muy diferente al hombre, ¿no? Y se necesita, eso es necesario, que el 50% de los equipos sean de mujeres y el 50% de hombres, y así, y equipos diversos, equipos multidisciplinarios. Entonces, eso es lo que decimos de representatividad, o sea, que las mujeres estudien, tengan las capacidades, estén en los equipos de desarrollo y después en el otro ciclo de la inteligencia artificial, bueno, que haya transparencia, ¿no? De qué algoritmos y cómo se están tomando las decisiones. Porque si hay algún sesgo hay que corregirlo. O sea, creo que ahí es lo que tenemos que también estar, y ahí entra la autorregulación de las empresas que están desarrollando, bueno, esta transparencia de cómo están tomando las decisiones y si hay algún sesgo, que se regresen y se corrijan esas bases de datos para que no haya sesgos. Creo que ahí es donde se empieza a cerrar este ciclo de vida de la inteligencia artificial y pues al final como usuaria. Como usuaria también hay que participar. Tenemos muchísimo poder como usuarios también para decir, una, para pedir transparencia y dos, para decir, oye, estos sistemas están profundizando, ¿no? Los estigmas o estas imágenes de mujeres que no me representan. Entonces, también ahí hay que ser muy, o sea, hay un tema ya de mucha corresponsabilidad en todo el ciclo de la inteligencia artificial. Por supuesto. Hay grupos, algunas de estas iniciativas, por ejemplo, desde la sociedad civil, se van también a la auditoría de los sistemas, ¿no? Y esa parte es bien importante. Sí. Y auditoría no es entrar a los números, ¿no? En un sentido tradicional, sino analizar los resultados que están dando estos sistemas. Y ahí es donde, pues, destacan estos sesgos y poner esta acción del usuario, de quienes somos afectados por la aplicación de estos sistemas, y decir, a ver, ¿no? Un alto, porque este sistema está decidiendo de una manera sesgada y nos afecta así, ¿no? Entonces, por eso tan importante que sepamos qué está pasando con la inteligencia artificial, entender lo básico, no hay que ser, no todo el mundo tiene que ser técnico para hacer este tipo de acciones que son valiosísimas. Y yo quisiera dar 2 ejemplos muy concretos para quienes como que todavía no entiendan qué quiere decir un sesgo, ¿no? La UNESCO hizo un estudio muy interesante que está en YouTube, que se llama Revolución contra el algoritmo, en el que se le pregunta a buscadores, ¿no? En Internet, se pregunta imágenes de mujer exitosa. Y las imágenes que se muestran son mujeres blancas, altas, ojos claros, claramente del norte global.
con una taza de café Starbucks, con un traje en una ciudad, ¿no? Y así le fue preguntando cosas, cómo es una mujer bonita, y todo es muy parecido. Entonces, eso es un sesgo. Eso es claramente, es un sesgo. ¿Por qué? O sea, cuando volteas a México, ¿no? O sea, no nos representan, no estamos representadas en esos resultados. Eso es un claro ejemplo. Y el otro, estos sistemas, por ejemplo, de empleo, ¿no? Que están utilizando muchísimas empresas que reciben los currículums y la inteligencia artificial los analiza y toma la decisión a quién darle un trabajo. Y se ha visto, se probó que se está preferenciando a hombres que a mujeres. Entonces, claramente ahí también hay un sesgo. Y hay que regresarnos para hacer esas correcciones en estos sistemas, porque ahí es donde estamos hablando del daño tan grande y o sea, se pueden profundizar brechas que hemos ido cerrando en los últimos años, pero estas brechas se pueden profundizar no solamente entre hombres y mujeres, sino entre países, entre razas. Y ahí es donde son ejemplos como muy claros de qué es un sesgo. Y sí que bueno que entramos a esto y bueno, ya tenemos que ir, ¿no?, acercándonos a cerrar y con el tema de los sesgos que son humanos, ¿no? No los vamos a desaparecer, sino que los tenemos que hacer conscientes, los tenemos que medir y reflejar y además entender que son ideas, son prejuicios, son estereotipos que no tienen base en la realidad. Ese es el punto, ¿no? Porque todos debemos tener preferencias y gustos, pero esos no son sesgos, sino son ideas preconcebidas que no están respaldadas. Por ejemplo, si preferimos a hombres ingenieros, eso no está respaldado en que sean mejores en su trabajo, en que estén más preparados. No es eso. No. Cuando no hay una explicación en lo fáctico, entonces es un sesgo. Y bueno, vamos a cerrar y me gustaría entonces que tomen 2 minutos para dar unas conclusiones, unas últimas, comentarios sobre lo que hemos dicho. Sí, bueno, difícil en 2 minutos, pero quisiera retomar lo que acaban de mencionar porque me parece súper importante. Hay una matemática de Estados Unidos que se llama Cathy O'Neil que dice que los algoritmos son opiniones incrustadas en el código. Y eso creo que es muy palpable cuando como usuarias, por ejemplo, nos damos cuenta de estos sesgos que aparecen en nuestra interacción con estas tecnologías basadas en inteligencia artificial, en todas las tecnologías que utilizamos. Y creo que pensar en cómo involucrarnos como sociedad en todos esos momentos, en todas esas fases del ciclo de vida, es importante. Y pensar que, como también mencionabas, Elena, no porque no tengamos un conocimiento técnico estamos fuera de la discusión. Estamos dentro de la discusión porque estos sistemas se están desplegando en el mundo por las empresas, por los gobiernos. Y esa es otra parte que a lo mejor no tocamos, pero cuando estos sesgos se utilizan para tomar decisiones sobre quién va a tener derecho a recibir una ayuda social, entonces estamos hablando de otra escala a nivel social. O cuando estos sesgos se utilizan para manipular la información que puede impactar una elección, por ejemplo. Entonces estamos hablando de sesgos que tienen una dimensión societal. Entonces creo que pensar en cómo democratizar también este monitoreo de los sesgos que tú mencionabas. Una de las herramientas que desarrollamos en el proyecto tiene que ver con personas que puedan utilizar un sistema para identificar esos distintos sesgos que hay y así también democratizar la auditoría de los sistemas. Porque eso también pensamos, no solamente los expertos pueden. Y no, debemos estar todas participando de lleno en hacer visibles cómo estos sistemas pues cometen errores, cómo nos afectan, cómo nos perjudican y por supuesto pensando también en las tecnologías que deben ser buenas para todas las personas en la sociedad, no solamente para algunas. Muy bien. Ale. Pues yo quisiera cerrar a mí hay una preocupación constante sobre esta hiperconectividad que hay, sobre todo ya de niños y jóvenes, con los sesgos que existen actualmente y el daño que está generando en temas de salud mental, ¿no? Hay libros ya muy buenos, estudios
buenísimos sobre cómo los sesgos están afectando especialmente a las niñas desde muy chiquitas, que creen que la belleza es esta, que la perfección, o sea, para yo pertenecer tengo que ser así, tengo que hacer esto, Entonces, esta cantidad de información en cerebros que aún se están desarrollando está generando niveles de ansiedad terribles en nuestras niñas y adolescentes. Entonces, si bien hay lo que dijimos, ¿no? Puede haber daños en diferentes capas y a diferentes escalas. A mí, una de las mayores motivaciones que tengo es cómo protegemos a nuestra niñez, ¿no? Y sobre todo a quienes hoy se están viendo tan afectadas, que son las niñas, frente a estereotipos de belleza, del bien, del mal, que están en las redes sociales, ¿no? Y que están alimentando sus cerebros, o sea, su autoestima. Hay estudios muy interesantes de las redes sociales incluso, que están midiendo el daño incluso de estas niñas que han manifestado su intención hasta de suicidio, ¿no? Por no cumplir con estos estándares. Entonces, regresando al tema de autorregulación, de regulación y de corresponsabilidad, en este tema yo estoy trabajando mucho con las empresas desarrolladoras, pero también en las escuelas y con las familias para tratar de manera muy práctica estar atendiendo este tema, que me parece que es uno de los daños que todavía no alcanzamos a visibilizar porque están creciendo, pero son daños que están cambiando el tema de salud mental en nuestras niñas desde muy jóvenes. Entonces, creo que ahí, para mí, uno de los temas más importantes es que necesitamos borrar estos sesgos que hay, estos estereotipos que hay en la inteligencia artificial, para que los niños puedan crecer de una manera muy sana, ¿no? O sea, con una conexión a su cuerpo, a una aceptación, un tema de autoestima, que bueno, ahí es donde estoy trabajando mucho. Y creo que aquí los papás también tienen una responsabilidad muy grande, ¿no? Desde a qué edad las niñas deberían de estar, bueno, los niños y niños no deberían de estar participando ya de manera activa en las redes, hablar mucho, estar muy de cerca, pero bueno, esta creo que es otro gran tema, pero para mí sí es uno de los grandes temas sobre el tema de sesgos en inteligencia artificial. Por supuesto. Yo quisiera también comentar, como en su momento, y no hace mucho tiempo, ¿no? La revolución del Internet también nos hizo ver que el acceso a Internet es un habilitador de derechos humanos, y por eso la importancia de la inclusión digital, del acceso de todas las personas, de las capacidades, de la alfabetización. Y ahora, muy poquitos años después, ya tenemos otra revolución encima, que es la de la inteligencia artificial, que está cambiando todo en nuestras vidas, ¿no? A lo mejor no se alcanza a dimensionar eso, y de una manera muy rápida. Y ahora la inteligencia artificial es esta puerta de acceso a derechos, ¿no? Derechos de las mujeres, derechos humanos, y tenemos que diseñarla, tenemos que usarla de una manera deliberada para que todos tengamos el mismo acceso, la misma protección a nuestros derechos. Y por eso me parece fundamental, ¿no? La acción de todas las personas para que esta sea un motor de una revolución positiva para la humanidad. Ahí sí ya vamos fuera de fronteras, ¿no? Pues bueno, con esto llegamos al final. Gracias a todas, a todos por acompañarnos, sobre todo a este panel de amigas tan maravillosas. Les invitamos a escucharnos en nuestros próximos episodios de Conectadas. Hablaremos de cada uno de nuestros 10 ejes del Decálogo por una transformación digital con perspectiva de género. Los invitamos también a seguirnos en nuestras redes sociales, visitar nuestra página www.conectadas.org, y hasta la próxima. Gracias por acompañarnos. Te esperamos en nuestro próximo episodio.
Mujeres por más mujeres, conectadas por una transformación digital.